Siento el palpitar de tu corazón en mí. Siento tu respiro dentro de mi ser. Puedo oír tu voz diciéndome: sola no estoy, sola no estoy, estás conmigo. Bienvenida al programa Sola No Estoy, presentado por Damas para Cristo Internacional. Yo soy Vivi Correa, presidente, y estamos muy bendecidos hoy en tener con nosotros al pastor Jorge Gutiérrez de México, de San Agustines. Amén. Sí, correcto. Entonces, yo le invité para que nos ministrara acerca del liderazgo, que es un tópico muy importante. Todos son llamados a ser líder en una forma u otra. Entonces, yo no quiero tomar más tiempo del pastor. Pastor, por favor, usted tiene el tiempo. Un gran gusto, gracias por invitarnos. Es una bendición poder compartir un poco de lo que Dios nos ha dado, y la verdad que todos aprendemos de todos. Es una vida que Dios nos permite aprender de todos y ver el trabajo que están haciendo en las diferentes partes. Damas Internacional, un ministerio en fuego para Dios, lleno del Señor. Queremos ver un poquito acerca del liderazgo. Liderazgo es algo a lo que Dios nos llama. No es solo a ganar creyentes, es hacer discípulos que harán discípulos. Y creo que ustedes en este ministerio han abrazado ese concepto. Y hay una escritura en Lucas capítulo 16, del verso 10 al 12, donde el escritor nos lleva a entender un principio. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo poco es injusto, también lo es en lo más. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Verso 12 dice: y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién dará lo que es vuestro? Todos debemos colaborar uno con el otro porque se supone que nos edifiquemos. Y creo que en Lucas nos lo pone de una manera. En el verso 11 se los voy a leer de la Biblia textual. Así que si en lo injusto, mamón, no fuiste fieles, o dinero, ¿quién os confiará la riqueza verdadera? Y la pregunta aquí es: ¿quién os confiará la riqueza verdadera? O sea, como líderes, si yo entiendo esto, yo necesito aprender a ser fiel en lo muy poco. Y a lo mejor servir se me hace que no es mucho, pero tengo que tener una mentalidad diferente. Pablo dice de algunos requisitos que tenemos. Mi obligación, mi trabajo es cómo ayudo a que crezca Damas para Cristo Internacional. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo hacer para que el ministerio, aunque no soy yo el representante directo, cómo hacerle para que crezcamos y tengamos una forma fuerte y creciente? Los requisitos, desde luego, para el liderazgo es impresionante, porque Pablo lo pone en la primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Nos dice de esta manera: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia o desea una posición honorable, en otras traducciones, si quiere ser líder, diácono, empieza a decir: el anciano o el diácono tiene que llevar una vida intachable. Debe ser fiel a su esposa, debe tener en control a sí mismo, tener dominio propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación, con agrado
debe recibir visitas y hospedar en su casa también y tener capacidad de enseñar. A veces se nos olvida este ingrediente tan importante. Deseo servir, entonces necesitas crecer. Deseo hacer una función de liderazgo, necesitas madurar. Y nos lleva al punto donde hay un deseo en nuestro corazón y creo que ustedes pueden ver junto con nosotros esta escritura donde dice, qué buen deseo tienes. Pero si quieres ser un líder, necesitas aprender a desechar y apartarte de cosas que son impedimentos, estorbos o es un peso que no necesitamos. El hombre o mujer de Dios que quiere servir necesita aprender a desprenderse de. Y nosotros hemos aprendido a través de estos años que el liderazgo no se debe tomar a la ligera, pero al mismo tiempo cualquiera puede hacerlo. Y cuando uno entiende este concepto, cualquiera puede hacerlo, entonces ahora tengo que ver qué debo hacer para ser un líder eficaz, un líder que va a producir. Ahora, miramos en Lucas capítulo 16 que si soy infiel o no ayudo a otro ministerio a que ellos prosperen, ¿cómo se me va a confiar lo verdadero? ¿Cómo se me va a confiar mis riquezas? La riqueza no es solo dinero, las riquezas en dones y habilidades, la riqueza en producir para el reino de Dios. El propósito principal que tenemos es cómo florecemos o ayudamos a que crezca el reino de Dios en la zona donde estoy. Les ha tocado a ustedes una zona quizás difícil, pero el líder tiene que tener el deseo de ser un anciano o un diácono, una persona que avanza, pero hay requisitos. Y uno de los requisitos que vimos aquí debe de aprender a dominarse a sí mismo. El tener dominio propio, el tener control de uno mismo, es una tarea de todos nosotros, pero aquí es el liderazgo. El líder tiene que aprender a tener dominio propio. Bueno, ¿qué es dominio propio? Aprender a decir no a cosas que nos estorban. Pecado, puede ser mentira, puede ser cosas que hemos guardado, ofensas. A veces la culpa y la condenación llega a ser parte de nosotros y nos acostumbramos a vivir con ella. Por ejemplo, yo sé que Dios nos enviara a este lugar. Quizás no éramos la mejor opción nosotros, porque yo conocía personas con mayores habilidades. Yo conocía personas que tenían una función muy específica y muy fuerte, que yo pudiera haber dicho, ellos son los que deben ser enviados. Tenían más carisma, tenían más conocimiento de la palabra del Señor y tenían una aceptación asombrosa. Eran tremendos para dar la palabra. Y cuando uno entiende esto, ellos son mejores, pero no estaban disponibles. No estamos en el ministerio nosotros porque somos los mejores. Estamos, si lo vemos crudamente, estamos porque no había más. Es el que Dios dijo, quiero a este para este puesto. Entonces, los dones y los llamados son irrevocables. En mis palabras, hay otra traducción que dice, ellos son sin arrepentimiento. Dios da habilidades. La habilidad de Dios en mí es la que me capacita, pero el llamado causa que habilidades se desarrollen. En otras palabras, Dios me escoge a mí no porque tengo habilidades. Dios me da un llamado no porque yo sea el más capaz. Dios llama a los que están disponibles. El llamado es para todos, la salvación es para todos. Pero los dones y los llamados son irrevocables. Y uno entiende este principio, entendemos entonces, como nos dice en esta escritura, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 23 dice, ahora que el Dios de paz os haga santos en todos los aspectos y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa ante el Señor. Y dice, Dios hará que esto suceda porque el que los llama es fiel. No somos gente habilidosa por nosotros mismos. Somos personas que dependemos de Dios. Y nos llamó Dios y nos capacitó Dios.
para hacer la función que tenemos. Un líder entiende este principio. Para mí, esto es un principio. El líder que Dios quiere no es el que es más capaz. El líder que Dios quiere es aquel que está dispuesto a oír y obedecer. Ahora, pensando de esta manera, empieza todas las instrucciones de un líder. ¿Qué capacidad debo tener? Bueno, procura capacitarte, leer la Biblia y orar, que debe ser normal. Pero hay un deseo en nuestro corazón de crecer y avanzar al propósito de Dios. Propósito de Dios. Entonces ya lo que yo quiero no tiene tanta relevancia, no es tan importante. Lo que importa aquí, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y eso elimina mucho el concepto que Pablo nos pone aquí en Timoteo. Nos dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar un cargo de anciano en la iglesia o desea una posición honorable de liderazgo, entonces hay que trabajar. ¿Hay que trabajar en qué? Debe ser una persona intachable. Debe ser una persona que procura con todo su corazón no avanzar en su deseo o anhelo, sino avanzar en el deseo de Dios. Nosotros podemos ver personas que se dedican a sí mismas, si están enfocadas en sí mismas, si están avanzando en sí mismas, pero son personas que no van a madurar, que no van a crecer. Porque el líder tiene que aprender a despojarse de aquel peso que nos asedia, que está continuamente dejándonos que no avancemos a cumplir el propósito. Hay gente que avanza y hay otros que no. Debemos ser nosotros de los que avanzan, pero vemos que esas personas que avanzan a un liderazgo son personas que deciden, toman la decisión de despojarse de aquellas cosas que los dominan, los controlan y son cosas destructivas. El pecado está a la puerta. El pecado está ahí acechándonos. Ahora, a veces dice uno, no puedo dirigir o ser líder porque no tengo todo esto en orden, pero tenemos que empezar en algún lado. Dominio propio, eso te va a ayudar a ti, a tu familia y a los que nos rodean. Tener una emocionalmente sana nos ayuda a avanzar al propósito de Dios. Nuestro trasfondo no es cómo vamos a proceder. Vamos a proceder conforme a lo que Dios dice, aunque no lo sienta. Pablo lo pone en el verso 4, otra vez para aclarar un poquito. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4, dice que debe dirigir bien su propia familia. Y a veces esto cuesta trabajo porque en nuestra propia familia encontramos situaciones que nos desafían. El esposo no quiere ir a la congregación, los hijos no quieren ir y uno se mantiene buscando del Señor y es difícil a veces, pero yo tengo que entender, mi deber es cómo les doy un ejemplo a sus hijos. Hace unos días, una de mis nietas me preguntó y dijo, es más fácil seguir tu ejemplo que seguir lo que dices. Y eso cala, porque es más fácil para un niño seguir un ejemplo que seguir lo que digo. Lo que digo puede ser muy complicado, puede ser muy complejo, pero ellos me ven. Y yo tengo que entender que mis hijos aprenden por modelaje más que por dicho. ¿Y qué quiere decir eso? Que van a ver cómo vivo, más que oír lo que digo. El líder tiene que entender esto. Indirectamente estamos haciendo discípulos en la forma en que vivimos. Y si quiero crecer y avanzar y cumplir el propósito de Dios, mi forma de vivir me tiene que llevar a ser un ejemplo con lo que hago. Abraham se suponía que enseñaría a sus hijos después de él andar con Dios, pero no por un dicho. No existía la ley o el escrito de Moisés para que los hijos de Abraham caminaran en ese escrito, pero existía el modelaje de un hombre que era el padre de la fe para que pudiera llevarlos con su forma de vivir a ser unos grandes líderes. El Dios de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, haría la diferencia en las naciones. Abraham sería el que sería bendecido para ser de bendición.
Y este es quizás el propósito de nuestro corazón como líder. Yo tengo que entender que se me asignó, se me delegó un trabajo para hacer, pero ese trabajo tiene una unción, o poniéndolo de otra forma, hay un poder impresionante para que haga lo que se me encomendó. Y ese poder se activa cuando yo decido hacer algo al respecto y decido dirigir mi vida de una forma donde sea honorable para Dios. Y honorable quiere decir que yo busque cómo darle honra a Dios, cómo llevar mi vida al punto donde haga diferencia. No estamos aquí para hacer una buena vida, estamos aquí para hacer diferencia mientras vivimos una buena vida. Debemos vivir una buena vida, pero es para hacer diferencia en aquellos que nos rodean. El líder es diferente. El líder tiene una forma de pensar diferente, debe tenerla, porque yo tengo que entender que mi forma de vivir influye en aquellos que me rodean. No es solo decir soy padre, no es solo decir soy madre, es ser un ejemplo que los demás que ven puedan entender el mensaje de Dios a través de lo que vivo. Y esto, amadas, es un desafío enorme. Porque es fácil hablarlo, podemos preparar un sermón impresionante, pero cuando la gente nos ve, ¿entendieron el sermón? O el sermón revelado para ellas es que no es tan real, porque la vida no está afectándonos ese mensaje a nosotros. El mensaje de Dios, aquí como nos dice en el verso 4, debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Y casi con ese versículo dice uno, ya no quiero ser líder, porque tengo un caos en la familia. Pero un momento, pero estás buscando el no ser una persona desagradable, estás buscando no ser gente peleonera, estás buscando no ser una persona que ama el dinero, estás buscando no ser violento, estás buscando llevar una vida en paz, hospedar gente, estás buscando un cambio personal. Sí, entonces eres candidato para ser líder. No es ser perfecto, es decidir cambiar las cosas que yo sé que me están afectando. Ahora, tampoco es tener un liderazgo intachable. Es procurar ser ese ejemplo que debo ser para aquellos que me rodean. ¿Sencillo? No, no, porque desde que nacimos de nuevo, ahora tenemos la responsabilidad de establecer el reino de Dios con mi vida. En la zona donde estamos nosotros, la gente nos ve. No creyentes nos ven. Ellos no entienden quizás lo que decimos, pero ellos nos observan y al observarnos les estamos explicando el reino de Dios. Porque hay que vivirlo. El poder de la vida y de la muerte no está en lo que la gente dice, está en lo que decimos. Lo que más, esto me ha impresionado, han hecho estudios y nos dicen que en esos estudios la persona se cree más a sí mismo que le creería a cualquier otra persona. En otras palabras, lo que sale de mi boca es más verdadero para mí que todo lo que me digan alrededor. Entonces, cuando yo decido abrazar la palabra del Señor y ponerla como mi prioridad, entonces cobra una relevancia prioritaria. O sea, quiere decir que ahora la palabra de Dios es primero en mi vida. Y si es así, entonces ya no importa lo que los demás digan, importa lo que Dios dice. Y al hacerlo así, de esta manera, cuando sale de mi boca, la palabra de Dios me va a producir vida a mí. Un líder tiene que aprender a tener dominio propio y saber refrenar su lengua. Hay ocasiones que personas se ganan un insulto, pero se lo ganan. Acá en México saludan no con un dedo, sino con el puño así. Y dicen una grosería. Entonces uno puede decir, híjole, también yo no soy mal hablado, pero me sacan las malas palabras. No puedo, porque ninguna palabra corrompida saldrá de mi boca, sino la palabra que es necesaria para la edificación de aquellos que me escuchan. Y esto, entonces dice, entonces no puedo ser líder. No, otra vez, el líder tiene que llevar una vida de cambio, una vida que va trascendiendo, que va mejorando, que va haciendo diferencia.
no es ser un líder para tener el título. Tenemos el título porque somos líderes, la forma de vivir. Ahora, pensando de esta manera, dirigir mi propia familia, si es mujer, ¿cómo le hace? Porque el esposo tiene un peso de influencia muy fuerte en ellos, sí, pero entendamos que hay un mundo espiritual. Y si es mujer y es líder, entonces tiene que procurar igual, estos requisitos aplican. Es una posición honorable y tengo que entender, es un privilegio servirle a Dios. Que Dios nos confíe a una persona, que Dios nos confíe a alguien, es una tremenda bendición. Cuando le hablamos a una persona del Señor y acepta al Señor y ahora llevarla a discipularla, yo tengo que ahora entender que Dios está poniendo en mis manos la vida de alguien. Y esa vida de alguien ahora tengo que entrenarla para llevarla a cumplir el propósito de Dios. Pensando de esta manera, entonces debe dirigir bien su propia familia y sus hijos lo respeten y le obedezcan. Verso 5. Pues si un hombre o mujer no puede dirigir su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia del Señor? No dice que no la va a cuidar. La pregunta aquí es ¿cómo? En mis palabras, si no puedes atenderte a ti mismo y tener dominio propio, ¿cómo le vas a hacer cuando una situación similar a la de tu casa se desprenda en la familia que estás ministrando, en el hogar que estás ministrando, en el capítulo que estás llevando a cabo? ¿Cómo lo vas a manejar? Manejar conflictos es donde yo entiendo que la persona tiene que tener una situación emocional que necesita ayuda. Y mi trabajo ahora es cómo le ayudo a que esta persona controle sus emociones. Somos seres espirituales, pero también somos seres emocionales. Y entendemos el principio. Una emoción ni envejece ni muere, siempre se mantiene viva. La podemos transformar cuando enfrentamos y decidimos que esa emoción no va a controlar nuestra vida. Nosotros andamos por fe y no por emociones. Y cuando entendemos este principio, entonces, ¿cómo lidio con un conflicto de liderazgo? Hay que saber lidiar con la palabra de Dios. Hay que lidiarlo de acuerdo a lo que Dios dice, pero tiene que empezar en un punto donde yo sé que ni soy borracho, ni soy grosero, ni soy peleonero, ni tengo avaricia o amor al dinero. También soy una persona que busca tener dominio propio. Porque si no me van a enredar. Acá en México se le llama me van a enganchar, como un carro que lo enganchan para jalarlo. Me van a enganchar y me van a arrastrar con lo que sienten. No puedo. Yo tengo que aprender a decir, lidiar con un problema de líderes, lidiar con un problema en mi capítulo, en el lugar que tengo, va a ser de esta manera. ¿Cómo? Entendiendo que somos seres emocionales, pero que no andamos por emoción. Por fe andamos y no por emociones o por vista. Lo que vemos está sujeto a ser cambiado. Ahora, pensando de esta manera, una emoción causa un sentimiento extraño o diferente. Una emoción nos lleva al punto donde nosotros tenemos que entender que el mundo es real y que el mundo necesita cambiar. Pero el que lo cambia somos nosotros. Cambia una persona a la vez. No podemos ni debemos darnos por vencidos o derrotados cuando la situación es adversa y difícil. Tenemos que entender que el liderazgo, o sea, nosotros podemos hacer una gran diferencia y llevar a cabo el plan de Dios y el propósito de Dios. Dios tiene un plan y el líder debe ser alguien que entiende ese plan, que lleva a cabo lo que Dios quiere que se lleve a cabo. Amados, lidiar con un conflicto no es fácil, pero se tiene que hacer. Y se tiene que hacer conforme a la palabra del Señor. Si es emocional, lidiémoslo. Si es espiritual, lidiémoslo. Y si es físico, hay que lidiarlo. No toda, y a lo mejor nos metemos en otro camino aquí, pero no toda enfermedad es física. Encontramos que en la Biblia había unas personas que algún espíritu de enfermedad causaba enfermedad. Pero se salía el demonio y las personas hablaban o miraban
o sanaban. La persona que por 18 años fue atormentada, cuando se expulsó el demonio, fue libre. Ahora, tampoco podemos como líderes entender este punto como líderes, que todo es espiritual o todo es emocional. Tengo que tener el discernimiento. ¿Cómo lo pongo de otra manera? Tengo que tener la revelación del momento que Dios dice, hay que cambiar esto, es emocional. Y la emoción, normalmente quien nos pueden herir son personas significativas. No nos puede herir cualquier persona, es alguien que yo amo. Pero también al mismo tiempo, la herida no tiene que ser la que controla lo que pienso o lo que siento, sino la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hago? Perdono y lidio con esa herida emocional y decir, esto me hirió, me dolió, pero en el nombre de Jesús perdono y suelto a la persona y decido amarla. Decido amarla con todo mi corazón y decido hacer el cambio que tenga que hacer. Bueno, resumiendo rápidamente, quiere decir que si soy fiel en un ministerio ajeno, que quizás no brille yo, no sea mi nombre el que salga, sea el nombre de otra persona, otro ministerio, pero yo tengo que entender que al hacer y ejercitar el ser fiel en lo muy poco, estoy preparándome o posicionándome donde Dios va a bendecirme, porque ahora me va a dar más y me va a poner en mucho. Y también que los requisitos, aunque suenan asombrosos, y así como que nos desafía bastante, tengo que entender que esos requisitos realmente me dicen, debes ir siendo una mejor persona, debes ir cambiando, debes aprender a tener estas cosas que vas a hacer de bendición a otros. Entonces, quizás la frase que podemos guardar hoy, aunque no estoy donde quiero, pero sé a dónde voy y voy a llegar porque decido cambiar. Amén. Gloria a Dios, buen mensaje para todo creyente y especialmente para los que ya están en liderazgo. Y vamos, esa es parte 1, vamos a seguir con parte 2 en la próxima programa. Y bien, eso pueden verlo otra vez en nuestro canal de YouTube y también en pueden visitar nuestra página web Damas para Cristo Internacional. Amén. .org. Gracias por estar con nosotros y recuerda una cosa, sola no estás. Bendiciones. Siento el palpitar de tu corazón.